¿A cuántas personas afecta aproximadamente la presión sanguínea alta a nivel mundial? Afecta a más de 1.000 millones de personas. ¿Cuántas muertes anuales se calcula que causa la hipertensión arterial? Causa aproximadamente 9.4 millones de muertes cada año. ¿En cuánto aumenta la hipertensión el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares? Duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mencione 2 ejemplos de enfermedades cerebrovasculares relacionadas con la hipertensión. Enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. ¿Qué efecto tiene el tratamiento antihipertensivo sobre los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal? El tratamiento aminora claramente dichos riesgos. En sociedades industrializadas, ¿cómo evoluciona la presión arterial en las primeras 2 décadas de vida? Aumenta en forma lenta y sostenida. En niños y adolescentes, ¿a qué procesos biológicos acompaña el aumento de la presión arterial? Acompaña al crecimiento y a la maduración. Al inicio de la edad adulta en Estados Unidos, ¿en qué sexo es mayor la presión arterial sistólica promedio? Es mayor en varones. ¿En qué grupo de personas la presión sistólica suele ser mayor en mujeres que en varones? En personas mayores de 60 años. ¿A qué edad tiende a disminuir la presión diastólica en adultos después de haber aumentado progresivamente? A partir de los 55 años. Terminología: presión diferencial o del pulso. Definición: es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Qué ocurre con la presión diferencial después de los 60 años de edad? La presión diferencial se ensancha. ¿Cuántos adultos aproximadamente padecen hipertensión en Estados Unidos? Aproximadamente 78 millones de adultos. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión en sujetos de raza negra sin ascendencia latinoamericana en Estados Unidos? La prevalencia es de 33.5%. ¿Qué prevalencia de hipertensión presentan los caucásicos sin ascendencia latinoamericana en Estados Unidos? Presentan una prevalencia de 28.9%. ¿Cuál es la prevalencia de hipertensión en descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos? La prevalencia es de 20.7%. En sujetos mayores de 60 años, la prevalencia de hipertensión alcanza el _ 65.4%. ¿Qué factor ambiental se sugiere como causa del incremento reciente de la hipertensión en Estados Unidos? La mayor frecuencia de la obesidad. ¿En qué zona geográfica de Estados Unidos son mayores la prevalencia de hipertensión y la mortalidad por apoplejía? En la zona sureste del país. Comparado con caucásicos, ¿cómo es el inicio de la hipertensión en estadounidenses de raza negra? Surge en una fecha más temprana. Menciona una consecuencia renal grave de la hipertensión que es más frecuente en estadounidenses de raza negra. La nefropatía terminal, ISRD. ¿Qué porcentaje de hipertensos en Estados Unidos sabía que tenía el trastorno según datos de 2007 a 2010? El 81.5% de los hipertensos. ¿Qué porcentaje de los hipertensos en Estados Unidos estaba bajo tratamiento según la encuesta NANES de 2007 a 2010? El 74.9% estaba en tratamiento. ¿Qué porcentaje de hipertensos en Estados Unidos tenía su presión arterial controlada entre 2007 a 2010? Solo el 52.5% estaba controlado. ¿Qué sugieren los estudios sobre migrantes que se desplazan a entornos urbanizados sobre la presión arterial? Indican que el ambiente influye profundamente sobre la presión arterial. ¿Qué porcentaje de los hipertensos se calcula que tiene un sobrepeso mayor al 20%? Se calcula que el 60% de los hipertensos. ¿Con qué consumo alimenticio está vinculada la prevalencia de hipertensión entre las poblaciones? Está vinculada con el consumo de NaCl, cloruro de sodio. El consumo bajo de _ y potasio en los alimentos contribuye al riesgo de hipertensión. Calcio. ¿Qué medición urinaria se correlaciona mejor con la presión arterial que el sodio o potasio por separado?
La relación de sodio/potasio en orina. Además de la dieta, mencione 2 factores de estilo de vida que contribuyen a la hipertensión. El estrés psicosocial y la escasa actividad física. ¿Qué porcentaje de los hipertensos? 98%. ¿No se explica por formas mendelianas raras? La gran mayoría de los casos de hipertensión. Concepto: hipertensión esencial/primaria. Naturaleza: es un trastorno poligénico donde múltiples genes interactúan con la exposición ambiental. ¿Qué otros fenotipos vinculados con la hipertensión pueden ser causados por subgéneros de genes? Obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina. ¿Qué tipo de estudios corroboran un notable componente hereditario en los niveles de presión arterial? Estudios sobre adopción, gemelos y vida familiar. ¿Qué sistema hormonal es regulado por genes identificados como vinculados a la hipertensión? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Con qué proceso renal se relaciona el gen de la aducina alfa? Con el aumento de la reabsorción tubular renal de sodio. ¿Qué porcentaje de la varianza en la presión sanguínea causa los determinantes genéticos identificados hasta ahora? Causan aproximadamente el 1%. Según estudios familiares, ¿cuál es el rango estimado de herencia de la hipertensión? Se estima entre el 30% y el 40%. Hipótesis: ¿a qué se atribuye la herencia faltante de la presión sanguínea? A las modificaciones epigenéticas del DNA. Terminología: procesos epigenéticos. Definición: cambios en la expresión génica que ocurren sin cambios en la secuencia del DNA. ¿Cuál es la principal diferencia entre la secuencia del DNA y el epigenoma respecto al ambiente? El epigenoma es relativamente susceptible a la modificación por exposiciones ambientales. Estudios familiares señalan un notable efecto de la herencia en la masa-bajo, reflejando daño cardíaco. Ventricular. ¿A qué se asocia la variación individual en las respuestas del corazón frente a la hipertensión? A factores hereditarios y genéticos. ¿Qué utilidad futura podrían tener los análisis epigenéticos y de DNA en la clínica hipertensiva? Predecir el riesgo de daño orgánico e identificar respuestas a fármacos específicos. La hipertensión arterial incrementa la carga total de de enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, en el contexto de vasculopatía hipertensiva? Es una de las enfermedades cardiovasculares cuyo riesgo se duplica por la hipertensión. En niños y adolescentes, ¿cómo es el patrón de aumento de la presión arterial con el tiempo? Aumenta en forma gradual. ¿Cómo es el ritmo de incremento de la presión arterial relacionado con el envejecimiento en mujeres comparado con varones? El ritmo de incremento es mayor en las mujeres. La presión sistólica promedio en varones es mayor que en mujeres al inicio de la bajo. Edad adulta. ¿Cuál es el límite de edad a partir del cual la presión diastólica tiende a disminuir? Cerca de los 55 años. ¿Qué término se usa para la enfermedad renal en etapa final causada frecuentemente por hipertensión? Nefropatía terminal, ISRD. Menciona un péptido cuyos genes reguladores han sido vinculados con la hipertensión. El péptido natriurético auricular. ¿Qué receptor adrenérgico tiene genes vinculados con la regulación de la presión arterial? El receptor beta-2 adrenérgico. ¿Qué rasgo distintivo de enfermedades complejas ha surgido recientemente en relación con la hipertensión? La regulación epigenética anormal. Además de la hipertensión, ¿qué otro daño orgánico podría tener determinantes epigenéticos? El daño orgánico y la enfermedad vascular. ¿Qué enfermedad aguda del sistema nervioso central está fuertemente vinculada con variantes genéticas e hipertensión? La apoplejía o ictus. ¿Qué componente de la dieta, además del sodio, intensifica el incremento de la presión arterial con el envejecimiento? El consumo elevado de NaCl en los alimentos.
¿Cómo afecta la aculturación a los niveles de presión arterial en poblaciones estudiadas? Suele aumentar los niveles de presión arterial. ¿Qué relación existe entre la actividad física y la hipertensión según el texto? La escasa actividad física contribuye al desarrollo de la hipertensión. ¿Cómo se define la varianza en la presión sanguínea que no es explicada por la herencia clásica? Se denomina herencia faltante. ¿Cuál es el impacto del consumo de alcohol sobre la presión arterial? Contribuye al incremento de la presión arterial y la hipertensión. ¿Qué importancia tiene la hipertrofia del ventrículo izquierdo, LV, en pacientes hipertensos de raza negra? Se presenta con tasas más altas de mortalidad y morbilidad en esta población. ¿Qué porcentaje de hipertensos no recibe tratamiento o es tratado de manera inadecuada? Grandes segmentos de la población de hipertensos. ¿Qué ocurre con la presión arterial en casi todas las poblaciones mundiales? Está presente en todas las poblaciones, salvo en grupos muy pequeños. En adultos jóvenes varones, la presión sistólica promedio es bajo que en mujeres. Mayor. ¿Qué componente genético específico se ha vinculado con la enfermedad coronaria, CHD? Variantes genéticas específicas. ¿Cómo se relacionan la obesidad y el riesgo de hipertensión? La obesidad es un factor de riesgo importante e independiente. La hipertensión causa tasas más altas de mortalidad por bajo en estadounidenses de raza negra. Apoplejía. ¿Qué modelos animales se utilizan para valorar los loss génicos relacionados con la hipertensión? Ratas con crianza selectiva y cepas congénicas. ¿Por qué ha sido difícil la replicación clínica de los genes prospectos en hipertensión? Debido a la complejidad poligénica y las interacciones ambientales. ¿Qué tipo de estudios han identificado varios genes vinculados con la hipertensión en grandes poblaciones? Estudios de relación con el genoma completo, WAS. Concepto, aducina alfa. Función, proteína relacionada con el aumento de la reabsorción tubular de sodio en el riñón. ¿Cuál es el estado actual de los estudios detallados del epigenoma completo en hipertensión? Los resultados actuales son limitados y contradictorios. ¿Cómo varían la presión arterial y la prevalencia de hipertensión entre países? Varían significativamente según el país y la subpoblación. ¿Qué efecto tiene el estrés psicosocial en la salud vascular según el texto? Contribuye al desarrollo y mantenimiento de la hipertensión. ¿Qué hallazgo en la orina es un índice del consumo de sodio y potasio? La relación de sodio/potasio en orina. ¿Qué sucede con la carga total de factores de riesgo cuando hay hipertensión? La carga total de los factores de riesgo se incrementa. La presión sanguínea alta afecta a más de 10 a la 9 personas a nivel general. Verdadero, más de 1.000 millones. ¿Qué papel juegan los factores ambientales en las variaciones regionales de la presión arterial? Contribuyen significativamente a las variaciones regionales y raciales. En el futuro, ¿para qué se podrá utilizar el análisis del DNA en pacientes hipertensos? Para predecir el riesgo individual de daño orgánico.